Cuando tú estás consciente de estar tragando moco, es porque no está bien. Cuando ya empieza uno con los síntomas y que trae lo que sea un resfriado, ¿se puede convertir en una sinusitis? No deberías hacerlo. ¿Por qué? Porque el cambio de altura te puede hacer que tengas presión negativa, que se te rompa el tímpano o que te pase alguna cosa extra. Hola, ¿qué tal? Y esto es MedTech, traído por doctores especialistas. El día de hoy tengo como invitada a la doctora Isabel Morales, otorinolaringóloga que tiene su consultorio en la Ciudad de México con más de 13 años de experiencia. Y nuestro tema va a ser infecciones respiratorias. Hola, ¿qué tal, doctora? Buen día. ¿Cómo se encuentra? Hola, bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Todo muy bien, gracias, doctora. Gracias por atendernos y por ayudarnos el día de hoy. Pues empezando directo, ¿cuáles son las infecciones más comunes que trata un otorrino? Normalmente lo que vemos pueden ser desde simples gripas, cuadros como más importantes como pueden ser sinusitis, problemas de oído, infecciones, problemas de garganta, anginas. Es un área bastante amplia en la que son las infecciones más comunes o lo que nos pasa más seguido. Así que, y más en estas épocas de invierno, cuando hay frío es cuando el otorrino tiene mucho más trabajo. Cuando fue lo del COVID, ¿ustedes les tocó estar atendiendo pacientes o fue algo que no les tocó mucho, la gente no sabía y no iba con ustedes o no era su área? Nos tocaron bastantes pacientes durante COVID porque la mayoría empezaban con síntomas respiratorios o tenían problemas de mocos, nariz tapada, dolor de garganta. Según la cepa en la que estábamos, era el cómo era que se estaba moviendo. Por ejemplo, hubo una cepa que daba un dolor de garganta importantísimo. Hubo varias cepas que daban mucho moco, mucha congestión nasal, problemas de oído, sensación que se quejan mucho de oído como muy tapado. Incluso hubo bastantes otitis medias, que son infecciones del oído, justo a causa de COVID. Cuando ya empieza uno con los síntomas y que trae lo que sea un resfriado, sea la cepa que sea, o influenza, resfriado común, ¿se puede convertir en una sinusitis? O sea, ¿me puede quedar esa secuela ya para siempre de sinusitis o no puede pasar eso? A ver, si nos vamos como muy estrictos, sinusitis significa la inflamación de la mucosa de la nariz y los senos paranasales. Así que tener una simple gripa tendrías una sinusitis si nos vemos súper estrictos en el término. Sinusitis, como lo tenemos contemplado, es cuando los senos paranasales, aquí hay uno que es el frontal, aquí están los senos maxilares y entre los ojos hacia atrás hay varios senos que son como varios cuartos. Esos son los senos etmoidales y hasta el final el seno esfenoidal. Tenemos el concepto que una sinusitis, o como coloquialmente la mayoría lo entiende, es que estos cuartos se llenan con moco. Cada uno de estos cuartos tiene una puerta. Esta puerta tiene que estar abierta para que el moco que produce el seno se salga por ahí para que te lo puedas sonar o te lo puedas tragar. Tragamos 1 litro de moco al día y es lo normal. ¿En serio? Sí. Aunque no estés enfermo. Exacto. No suena muy agradable, pero sí. El diario tu nariz produce moco y ese moco te los tragas y eso es lo normal. Cuando tú estás consciente que estás tragando moco es porque o es mucho moco o el moco está muy ácido o está muy espeso o sabe mal, huele mal, o sea, cambia las características. Es como decir, cuando tú estás consciente de un órgano es que ese órgano tiene un problema. Ejemplo, todos tenemos corazón y ahí está latiendo, pero solamente nos damos cuenta que está el corazón cuando late rápido, lento o sin ritmo. En ese momento dices, el corazón me está latiendo. Los demás órganos funcionan en silencio. Cuando un órgano se queja, es que ese órgano quiere atención porque algo no está bien. Entonces, cuando tú estás consciente de estar tragando moco, es porque no está bien. Estás produciendo mucho moco o el moco no tiene las características correctas. Entonces, a lo que voy con la pregunta es, cuando tienes la sinusitis, así como lo mencionó, yéndonos por el libro, ¿no? O sea, la definición. Si alguien no padece de sinusitis después de un resfriado o una infección, ¿ya se te puede quedar ese síntoma ya de plano? Se pueden hacer crónicas. Existen semanas con las que podemos evaluar. Menos de 4 semanas son cosas agudas, más de 4 ya se consideran crónicas. Cualquier infección de nariz y senos paranasales va a dejar un grado de inflamación después y eso va a ir quitándose con los días. Suponiendo que tienes algún problema anatómico que hace que las puertas no abran bien, por ejemplo, tienes una desviación del tabique nasal y entonces esa desviación está justo enfrente de la puerta, entonces evita que la puerta funcione correctamente y el moco que se produce se estanca. La misma inflamación va a hacer que la puerta se cierre y entonces vas a tener moco de manera crónica o permanente. En esos casos es cuando una sinusitis requiere cirugía, pero la mayoría, o sea, si nos vamos a la estricta palabra sinusitis, inflamación de la nariz y los senos paranasales, realmente todas se quitan con medicamento en 4 semanas. Cuando trae uno ese problema, ¿cuál es la forma correcta de usar el descongestionante? Es que vamos a ir por partes. Existen descongestionantes que lo que hacen, y les pongo el ejemplo muy burdo, es como ponerle una faja al cornete. El cornete es como una salchicha que viene de aquí hasta acá atrás. Esta es como una salchicha que se va haciendo gorda y flaca, y eso hace durante todo el día. Eso es el ciclo nasal.
nasal. Cuando nosotros tenemos algún problema que favorece a que el cornete esté gordo todo el tiempo, por ejemplo, los que tienen alergias, cuando tienes una gripa que te sientes súper congestionado, ese cornete se va haciendo gordo y se va quedando grande. Entonces, cuando tú usas un descongestionante, es como ponerle una faja para hacerlo chiquito y dejar que entre más aire. Problemas a largo plazo es que todos los descongestionantes tienen un efecto rebote. Te lo pones, se siente padrísimo, te abrió padrísimo, pero cuando se acaba el efecto se congestiona mucho más. Y si lo usas por demasiados días, tu nariz va a hacer una tolerancia a. Entonces va a decir, yo ya no trabajo hasta que no me des mi dosis. Por eso se le llama que es adictivo. No es que vaya a ser algo grave, pero tu cuerpo dice, oye, me gusta más tener faja que no tener faja. Dame mi shot para que pueda estar chiquito el cornete, entonces el cornete trabaja menos. Existen otros tipos de cosas que te pueden ayudar para que estés menos congestionado, pero sin hacer el efecto rebote. Así que realmente usar un descongestionante no siempre es la mejor idea. Yo lo dejo solamente cuando hay cuadros de obstrucción nasal importantísima, solamente para pasar los días malos. Esto se sale un poquito de lo que estamos hablando, pero ha salido en redes que la gente que tenemos o que nos ponemos muy rojos, que podemos agarrar tantita solución de congestionante nasal y ponértela en la cara y que esa función que hace aquí te la hace en la piel y que se te quita lo rojo. ¿Es cierto eso? Fíjate que eso no lo había oído, no lo sé, nunca lo he practicado como tal, pero al final es un descongestionante. Lo que va a hacer es una vasoconstricción. El vaso sanguíneo, cuando está gordo, es cuando te pones rojo. Haz de cuenta, cuando tienes calor y quieres perder calor, los vasos sanguíneos dilatan. Y cuando dilatan es cuando tú te ves más rojo, porque estás engurgitados. Cuando tú usas un vasoconstrictor, el vaso sanguíneo se cierra. Así que en teoría debería ser cierto que se te quite. Desconozco si lo uses en la nariz y realmente tenga un efecto tan amplio como para toda la cara. No, que lo agarres y te lo pongas en la cara. Digo, no sé si te vaya a salir granos o algo, pero que te quitaba lo rojo. No sé, dije, aprovecho para preguntar. No lo sé, tiene el mismo efecto, pero desconozco qué tanto absorbas de forma tópica. Para los que nos escuchan o nos ven, no lo intenten, y si lo intentan, pues nos platican cómo les fue, porque no fue sugerencia, fue algo que viene en una red. ¿Es normal que una congestión dure más de 2 semanas? Digamos que un cuadro gripal, por ejemplo, debería durar de 3 a 5 días. No es que a los 5 días esté 100% perfecto, pero muchas veces quedan algunos síntomas, entre ellos congestión nasal. Existen algunos virus que por el tipo de cepa que tienen, crean congestiones muy prolongadas. En estos casos hay que revisar que no estés teniendo un cuadro inflamatorio que sea demasiado importante o alguna complicación porque no siempre es nada más que estés inflamado. A veces puede ser una complicación que algo esté pasando, como por ejemplo una sinusitis o que estés teniendo algún síntoma extra. Cuando traes infecciones o andas con problemas de la nariz, ¿por qué es común que te empiece a doler el oído? Eso tiene que ver porque el oído tiene un conducto que ventila hacia la parte de atrás de la nariz. O sea, la nariz es todo esto de aquí hasta acá atrás, no es nada más. O sea, esto de aquí es lo menos nariz que es. Realmente la nariz, el grueso de la nariz está como adentro del cráneo. Nuestra nariz, el cornete del que estábamos platicando, cuando está gordo, a veces dice, ¿para qué me esfuerzo tanto? Mejor voy a crecer, voy a engordar realmente para hacer menos trabajo. Entonces se hacen más gordos y más largos. Cuando se hacen más largos, se paran justo enfrente de donde está la trompa de Eustaquio, que es el conducto que ventila el oído medio. Cuando llega hasta ahí, lo que pasa es que es como si pongo una silla atrás de una puerta, esa puerta no puede abrir. No es porque la puerta tenga un problema o el cuarto tenga un problema. El problema está en que la puerta no logra abrir porque algo mecánicamente le estorba. Entonces, cuando tenemos un cuadro infeccioso o congestivo, por ejemplo, alergias también aplica, y tenemos demasiada congestión nasal, el cornete está muy gordo. Entonces, estorba la puerta. Entonces, ¿qué pasa? A la hora en la que queremos ventilar el oído medio, que debería tener la misma presión que lo que hay afuera, no logra entrar aire y entonces se queda presión negativa. Y eso, cuando es demasiada presión, duele. Es como cuando tomamos un vuelo. Si tomas un vuelo, pero tienes una infección, un cuadro inflamatorio, no puedes ventilar el oído medio y el cambio de presión hace que se haga demasiada presión negativa en el oído medio y eso es lo que hace que duela o incluso se podría romper el tímpano. Esa era una de las preguntas, que si era peligroso volar o bucear si ya traigo una infección respiratoria. Sí, de hecho, no deberías bucear. Todos los que bucean saben que es una de las cosas que son alerta máxima porque no van a poder compensar la presión de los oídos y eso puede producir un barotrauma. Cuando tomamos un vuelo es un poquito más variable, no está tan estrictamente dicho, pero no.
no deberías hacerlo. ¿Por qué? Porque el cambio de altura te puede hacer que tengas presión negativa, que se te rompa el tímpano o que te pase alguna cosa extra por haber viajado sin poder compensar los oídos correctamente. Y los vuelos cortos son peores que los vuelos largos, que es algo que la gente tiene el concepto al revés. ¿Por qué? Porque si yo viajo, por ejemplo, de la Ciudad de México a Madrid, es un vuelo de 11 horas. Entonces yo subo, cambio presión y tengo 11 horas para compensar antes de que aterrice. Si yo vuelo, por ejemplo, de la Ciudad de México a Monterrey, que es un vuelo de 45 minutos, subo, tengo 40 minutos antes de que baje. Si en esos 40 minutos no logro hacer que compense el oído, ya no lo va a hacer. Entonces va a ser presión, dolor garantizado. Entonces muchas veces tiene que ver qué tan largo es el vuelo, qué tanto riesgo hay con el oído. Pero ahí, ¿qué tan grave tiene que ser la infección? Porque, o sea, un chorro de gente vuela agripado o con infección o algo así, pero pues no es así común que digamos, ¡ay! Perdí el oído porque andaba volando. Como que no es algo que está tan viral, vaya, o sea, que es noticia, ¿no? O sea, bueno, yo apenas que estudié para esto me di cuenta, pero yo no sabía que no podías volar. O sea, entonces, ¿qué tan gripado debes de andar o qué tanta infección debes de traer para en verdad decir, oh, mejor no vuelo? Más que la severidad del cuadro tiene que ver con el nivel inflamatorio. O sea, puedes tener una gripa, pero no estar congestionado, sientes que respiras bien, sientes que estás funcionando. Entonces, con ese tema, digo, sería menos malo viajar porque tendrías opción para compensar el oído medio. A diferencia de si yo estoy teniendo un cuadro y estoy súper congestionada, es casi garantía que no va a haber una correcta ventilación. Entonces, ahí es en donde tenemos el riesgo de que, aunque la gripa no, o sea, tal vez no me siento tan mal, pero lo lleno de moco que estoy y lo congestionado que estoy va a hacer que no pueda ventilar el oído. Y tal vez me siento muy mal, pero el oído no me está molestando. Es un cuadro más de garganta, o tengo algo de tos, o tengo otros síntomas. Ok. Por eso en ocasiones, después de una severa gripa o una infección fuerte, empiezas a escuchar chasquillos o como que te queda líquido en el oído o nada que ver. Sí, eso que oyes realmente es el moco que se queda atrapado en la trompa de Eustaquio, que suena como si tronara. O sea, les digo mucho y sobre todo cuando arrugas papel como papel celofán, suena idéntico, el crac, 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 que es como un burbujeo. Al final es la mezcla de moco y burbujas de aire que se encuentran justo en esa zona. Entonces, eso es lo que hace que tú oigas que truena. El que truene no es malo. Algunos pacientes dicen, no, es que estoy tan mal que ya hasta siento que me truena el oído. Y es al contrario. El hecho que ya esté tronando habla que está empezando a entrar aire y ese moco atrapado en el conducto es lo que hace que burbujee. Después de una infección, ¿la afonía es normal? Depende de muchas cosas. Puede ser causas de la toxina que tenga el virus que te dio o la bacteria que te dio. Hay algunos que de manera muy puntual crean disfonía. Por eso luego los vemos como temporadas. El bicho que está ahorita da mucho disfonía, este otro da mucho moco, este da mucho dolor. Hay como ciertas características de esas como toxinas que tiene. Y por otro lado es cuando tú estás tragando moco, el moco tiende a hacerse muy ácido cuando está infectado. Entonces esa irritación es lo que hace que las cuerdas creen inflamación y la inflamación es lo que hace que te quedes sin voz. O sea, aparte de engordarnos, nos deja afónicos. Exacto. O sea, ese moco ya me está cayendo gordo. No, te voy a contar lo mejor que hace el moco. El moco tiene dos capas, ¿ok? Tiene una capa muy densa, que es la capa arriba, y una capa muy líquida, que es la capa que está abajo. La capa densa atrapa virus, bacterias, todo lo que entra por tu nariz. Y la capa líquida hace que se mueva rápidamente. Entonces, es el primer mecanismo para defensa que tiene nuestro cuerpo contra los bichos de vías aéreas. ¿Por qué? Porque de aquí en lo que llega en la nariz hasta el estómago y te los tragas, cuando llega todo al estómago, con los jugos gástricos, se mueren todos los bichos que entraron por nariz. Entonces, ¡qué maravilla! ¿Qué pasa cuando tú tienes un cuadro inflamatorio crónico? El moco no se barre de manera natural, entonces el moco se estanca y lo que estaba en la capa densa tiene tiempo de cruzar todas las capas hasta que llegue a la mucosa y te pueda infectar. Por eso la importancia del moco en la nariz y del litro de moco que nos tragamos. Se lleva todas las bacterias para que no pueda tener contacto contigo. Es un mecanismo para defendernos. Eso está muy interesante. Porque en ocasiones hay gente que no trae nada, pero tiene dolor de garganta muy recurrente. ¿Es eso o es amigdalitis o cómo lo...? La mayoría de las veces cuando no hay una lesión puntual, o sea, por ejemplo, cuando tienes un cuadro de anginas, ve las anginas pues grandes, rojas, en ocasiones con unas placas como de pus blanca, es como muy obvio el problema, en dónde está. Cuando el problema no está tan obvio, o sea, a veces se ven como pequeñas úlceras o como pequeñas aftas. Sabemos que el cuadro infeccioso está atacando esa zona, pero existen otros momentos en los que no se ve nada. El problema tiene que ver que el moco ácido, cuando pasa por la garganta, es lo que irrita. Entonces, por ejemplo, es el paciente que dice, en las noches tengo un dolor insoportable y en la mañana ya que desayuno como que se me baja mucho el dolor. ¿Por qué? Porque durante las noches deglutimos muy pocas veces. Entonces, el moco que vamos tragando va como muy lento. Entonces, va como quemando, por así ponerlo. Una vez que ya estamos despiertos, deglutimos en promedio cada 4 segundos. Entonces, en ese momento el moco pasa muy rápido y no se queda para que entonces no pueda quemarte o no te pueda lastimar. ¿A qué edad llevo
al infante ya con ustedes, con el otorrino, en lugar de estar yéndolo con el pediatra? Mira, existen otorrinos pediatras también, y es un grupo de otorrinos que solamente ven niños. La mayoría de las veces sí tiene mucho que ver con la cercanía de los pediatras con las mamás. O sea, la mamá, cualquier cosita que le pase al niño, le escriben primero al pediatra y le dicen, me está pasando esto, ¿qué hago con mi hijo? Muchas veces cuando el cuadro es demasiado recurrente, le da gripa a cada rato, entonces ahí es cuando recomendamos que vayan con un especialista justo para ver el por qué está siendo un caso tan crónico. La mayoría de las veces no es que sean niños que tengan problemas con las defensas, más bien son problemas de que los niños tienen algo que mecánicamente hace que tengan moco estancado, entonces las bacterias atrapadas en el moco nos pueden cruzar nuestras barreras y nos pueden infectar. Existen cosas como muy puntuales, por ejemplo, si el niño tiene cuadros de anginas recurrentes o de infecciones recurrentes, puede ser a causa que tenga anginas o que tenga adenoides demasiado grandes. También los niños llegan por problemas ventilatorios, porque roncan en las noches, están siempre con la boca abierta, o sea, hay como ciertos síntomas que nos llevan a creer que el problema real es anginas o adenoides muy grandes. Y eso lo que hace es justo que en cualquier momento ahí los niños guardan bacterias o guardan sus propios bichos. Entonces, cuando las defensas bajan, el bicho ya está ahí listo para poder actuar. ¿Por qué la tos seca dura tanto en quitarse o puede durar hasta meses? Eso puede tener por dos factores. Uno, por el tipo de virus que te dio, que tenga una toxina que favorece esa tos crónica. O dos, porque la misma inflamación que te queda hace que te quede un moco goteando atrás. No es tanto para que tú lo notes, pero las cuerdas son un mecanismo para defensa. Las cuerdas es lo que divide la vía aérea superior de la vía aérea inferior, o sea, pulmones. Entonces, cuando las cuerdas notan que alguien se acerca, no es pregunta, hay un cierre brusco y lo toses. Por ejemplo, cuando tú tomas agua y se te va chueca, no es pregunta, la toses y se la escupes enfrente al que esté. Cuando las cuerdas notan que le está cayendo un moco constantemente, dicen, algo no está bien, tosámoslo. El problema es que no es tanto moco para que lo tosas o que notes que estás moviendo moco, pero más bien tenemos que quitar la gota de moco que viene de arriba de la nariz para que entonces podamos quitar la tos. ¿Qué señales en su experiencia son indicación de que ese resfriado ya se puede complicar? Porque todos tenemos un resfriadito y estamos, ay, sí, ahorita se me quita y me tomo esto o tomo líquido y al ratito se pasa. ¿Cuándo es para toda la gente terca de ahí? ¿Cuándo es cuando ya ve a los doctor antes de que ya tengas que llegar en camilla? A ver, el 98% de las gripas o de los cuadros gripales empiezan siendo virales, ¿ok? Realmente no requieren un tratamiento específico, requieren sintomáticos. Si tienes dolor, un analgésico, si tienes moco, un antihistamínico, o sea, cosas como según el síntoma que tienes es el medicamento que deberías tomar. Incluso hay libros que lo ponen de una manera que me parece fascinante, que dicen, las gripas se curan con reposo y caldo de pollo. ¿Por qué? Porque realmente una gripa se te va a quitar sola de 3 a 5 días. Si la gripa, que solamente el 2% de esas gripas que son virales se sobreinfectan con una bacteria, entonces tal vez necesitamos un antibiótico. Ahí es cuando tienes que ir con un doctor. Normalmente el cuadro empieza y puede ser bastante florido el cuadro, puedes tener mucho escalofrío, muchos síntomas, pero usualmente son las primeras 24, 48 horas y luego notas una mejora espectacular y ya te sientes de salida. Si de repente ya ibas mejor y sientes que das un bajón, es porque hay algo extra agregándose al cuadro. Hay una complicación, puede ser por una bacteria o el mismo cuadro inflamatorio está produciendo algo más. Entonces, más bien si tienes una gripa, dale ese tiempo. Al menos que tengas un síntoma grave como falta de aire, que te chifle el pecho, una fiebre que no puedes quitarla con nada, entonces sí, necesitamos atención médica inmediata. Si no, dale chance. Normalmente reposo, una correcta hidratación es más que suficiente y en 24, 48 horas te vas a sentir casi normal. ¿Por qué el invierno nos da más resfriados? El invierno tiene que ver no tanto por nosotros, sino por los virus. Durante el invierno es mucho más fácil la réplica de los virus. Estamos en lugares más cerrados, estamos en lugares más contenidos. Durante el verano tendemos a estar más tiempo afuera, tenemos actividades diferentes. Con el calor muchos virus no pueden estar vivos, sobreviviendo, lo cual limita mucho más su tiempo de contagiabilidad. Por eso son virus de invierno. Por ejemplo, influenza es un virus característico de invierno, aunque, por ejemplo, en la Ciudad de México, que el clima es tan variable, en las mañanas podemos tener 5 grados, en las tardes 20 grados, pero duran más que el puro invierno. Existen algunos virus que son más patognomónicos de los veranos o de los climas calientes, pero la verdad es que son los menos. Sin embargo, por ejemplo, vemos más infecciones de oído externo durante el verano, porque son infecciones porque están nadando, porque están en la alberca, porque tienen mucha más relación con las actividades
actividades que hacemos. Ok, eso es bueno saber. ¿Y nos podría decir en su experiencia cuáles son los mitos más comunes sobre infecciones respiratorias? Vamos a desmentir ahí qué tanto mito le ha tocado ver en redes sociales que dice usted, sáquenlo de ahí. Hay de todo. Por ejemplo, a mí me tocó justo conocer hasta un otorrino que le pedía a sus pacientes que tenían episodios de anginas que metieran los pies en agua con sal. Nunca entendí la fisiopatología del meter los pies con sal que le hace al cuadro de las anginas, pero él ponía en su receta siempre meterle los pies al niño en agua con sal 3 veces al día. Entonces, digo, yo nunca lo entendí, pero las mamás lo hacían Un mito. completamente. ¿Algún otro? Por ejemplo, en México les da mucho, sobre todo en los pueblos, que les ponen una hierba que se llama ruda en el oído cuando tienen dolor. La ruda tiene cierto poder medicinal, sí, pero en mi experiencia solamente he visto desgracias con la ruda, porque luego les ponen tanta que he visto tímpanos rotos, he visto otros problemas que nada que ver. Entonces, no se metan cosas en los oídos porque justo ahí es cuando tenemos problemas. Si ando de vacaciones en la Ciudad de México y soy turista y de repente me empecé a sentir mal, ¿puedo hacer videollamada con usted? ¿Maneja lo que es consulta en línea para poder agendar una cita y que me ayude a tratarme estando en la Ciudad de México? Sí, normalmente los que están en la Ciudad de México acuden. ¿Por qué? Porque ya están ahí. Siempre va a ser mejor verlos y revisarlos porque es la única manera de yo saber exactamente qué tienes, poder ver los detalles. Definitivamente existe un universo de pacientes que nos contactan y buscan consultas en línea. Por supuesto que también lo hacemos y justo es con la idea de darles una orientación de qué necesitan en base a los síntomas reales que tienen. Ahí interrogamos completamente al paciente para saber todos los detalles que tienen, si tienen alergias, antecedentes, todo, para poder hacer prescripciones adecuadas al paciente, que es algo que también es como importante. No porque a alguien le funcione un medicamento significa que deberíamos de compartir nuestra receta. No todos somos la misma persona. Entonces muchas veces es mucho de, a mí me cayó increíble el medicamento tal. Sí, pero a mí no porque yo tengo alergias o yo tengo antecedentes médicos que podrían chocar con ese medicamento. Eso que dijo es excelente y a mí también eso me cae muy gordo que mucha gente se sube en línea y dice, ay no, es que yo hice esto y me curé, pero a lo mejor fue la excepción y ahí anda toda una serie de gente haciéndole caso y luego después terminan peor. El diagnóstico. No todas las cosas son enfermedades reales. Por ejemplo, la tos es un síntoma, no es una enfermedad. Y no todas las toses se tratan iguales. Es como decir, yo puedo tener tos porque tengo bronquitis, yo puedo tener tos porque fumo, puedo tener tos porque tengo asma, puedo tener tos porque soy alérgico, puedo tener tos porque tengo cáncer. No toda la tos se trata igual. Entonces, si yo no hago un diagnóstico correcto, me voy a tomar lo que no era o algo que puede empeorar mi cuadro. Por eso es el valor de revisar un paciente, interrogarlo bien, explorarlo bien, conocerlo bien. Pues muchas gracias, doctora, por toda esta información. Vamos a dejar su tarjeta digital para que la gente la pueda contactar, ya que pues el tema está bastante amplio. Y por último, para cerrar el programa, ¿algo que le gustaría agregar? Pues más que nada es si tienes un cuadro infeccioso y crees que es algo importante, acude mejor siempre a un médico, no te automediques, porque definitivamente luego ahí es cuando ya tenemos algunos problemas que ya empezaron con medicamentos que no eran. Si van a hacer lavados nasales, háganlos bien hechos, siguiendo las indicaciones. El lavado nasal tiene muchos beneficios, pero un lavado nasal mal hecho te puede llegar a lastimar los oídos. Si no sabes hacerlos, mejor en tu consulta, pregunta para que te digan bien cómo hacerlo y entonces evitemos complicaciones por algo que realmente te pudiera servir. Ya está. Pues muchas gracias. No, mil gracias. Bye, doctora. Bye. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales.